Bendiciones, seguimos con la clase número 7, la muerte de Jesús, parte 2. Amén. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos charlado hasta acá. Este es un tema que vamos muy profundo, que basea nuestra vida de cristiano. Todo ahí se basa a través de eso, de la muerte y resurrección de Cristo. Ella hizo un antes y un después para la humanidad. Entonces, acá por eso nos detenemos a estudiar lo más profundo, 2 clases seguidas, porque la calidad y la cantidad de bendiciones que recibimos a través de este momento en la vida de Jesús no tiene explicación. Entonces deténgase, disfrute y aprenda con la muerte de Cristo. Amén. Entonces, en la clase anterior hemos hablado que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Por tanto, para darnos vida, Jesús tuvo que pagar por nuestros pecados. Entonces Él tuvo que darnos su vida, morir en nuestro lugar. También hemos aprendido que la muerte es dividida en 2 etapas. La muerte no es solo muerte física como estamos acostumbrados. ¡Ay, murió físicamente! No, la muerte es dividida en 2 etapas. La muerte espiritual, que ocurre aún estando nosotros vivos, y se concluye con la muerte física que va en el cuerpo. ¿Amén? Entonces, ¿cuándo ocurre la muerte? Primero, la muerte espiritual, cuando estamos apartados de Dios, ahí estamos muertos. Ya empezamos a morir, simplemente como que nuestro cuerpo está como un zombie, como dicen los niños, son muertos vivos. Estamos viviendo, el cuerpo respirando, pero en realidad estamos muertos, estamos apartados de Dios. Entonces, ¿qué significa muerte? Está apartado de Dios. Puedes estar respirando, pero ya está muerto. Entonces Jesús vivió también la muerte, esa física y espiritual y física que vivimos nosotros. Él pasó por el mismo proceso. Pero él bebió una copa de iniquidad. ¿Qué sería eso? Vamos a charlar un poquito más adelante. Pero él tuvo que, no solo murió, él bebió una copa de iniquidad. Una copa que cargaba todos nuestros pecados. Amén. Fue separado de Dios Padre. Pero que ese sufrimiento le era necesario para traer a nosotros la salvación. Y la cruz nos revela algo muy hermoso, el poder del sacrificio. Jesús mismo se sacrificó, Él mismo se entregó voluntariamente para salvar a usted y a mí. Y el detalle más importante, solo su sacrificio es capaz de darnos salvación, de darnos vida. Amén. Ahora, en esta clase, siguiendo la muerte de Jesús, lo que vamos a entender, porque ya entendemos todo eso, pastora, un montón de cosas re lindas, re maravillosas, fuimos más profundo que el pastor, pero ahora, en esta clase, ¿a dónde vamos? Vamos a entender lo que ocurrió después de la muerte de Jesús. Entender su victoria contra la muerte, Satanás y el pecado. Y para arrancar, como siempre, vamos con una pregunta. ¿Qué fue lo más difícil que Jesús tuvo que soportar durante esa su pasión hacia nosotros? Entendamos lo que es la copa de iniquidad. Jesús tomó una copa. La Biblia dice, y Él le habla que pasa de mí esta copa. ¿Qué sería esta copa? La copa de la iniquidad. En el Getsemaní, en aquel jardín donde Jesús fue a orar con sus discípulos, oró ahí, lloró, gotitas de sangre. En aquel lugar donde le fueron a atrapar, ahí Él pasa un momento específico donde Él toma la copa que el Padre le había preparado. Él acepta esa copa. Pero esa copa no es una copa literal que le entregó una copita con vino. No, esa copa es una copa del pecado de toda la humanidad, de todo el ser humano que vino antes de él, de lo que estamos viviendo en aquella época y de todos que venían después de él hasta la consumación de los tiempos, hasta los fines de los tiempos. O sea, mi pecado, tu pecado estaba en esa copa. Era la copa de pecado de toda la humanidad. Entiende conmigo el peso de eso. Esa copa cargaba. Si usted, al momento del arrepentimiento, que el Espíritu Santo vino sobre ti, te sentiste un peso, un malestar, de darte cuenta de cuántas cosas malas has hecho, cuántas cosas malas has vivido, el peso que fue eso. Ahora imagínate para Jesús tener que cargar con todo eso que yo hice, que usted hizo, y que toda la humanidad, en su totalidad, del principio al fin, cometió de pecado. Todo completo. Esta es la copa de iniquidad. O sea, Jesús cargó con toda nuestra maldad, siendo Él santo. Dice Mateo 26, 39, donde Él pide, 39, donde Él pide al Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía lo que venía de la muerte, Él sabía de lo que iba a pasar adelante, sabía de la crucifixión, pero a Él pedía específicamente que Dios le sacara algo de ese proceso. Y muchos de nosotros pensamos que la cruz, los latigazos, y no, Él pidió que le pasara la copa de iniquidad.
La copa de iniquidad, la copa con el peso de todos los pecados de nosotros. A Jesús la cruz no le dolió tanto como beber esta copa. ¿Por qué? ¿Por qué razón? A punto de este hombre que hacía todo, milagros, caminaba, pasaba 10 días en ayuno, sufría un montón de cosas, pero eso específicamente le trajo a él una mayor agonía, un mayor desespero. ¿Qué eso significaba para Jesús? O sea, no era solo el problema ser crucificado, sino era que él iba a cargar con todo el pecado del mundo. Y ahí te quiero llevar un poquito antes. Si la paga de pecado es muerte, retroceda conmigo. La paga de pecado es muerte. ¿Muerte qué significa? ¿Separación de quién? De Dios. ¿Me va acompañando? La paga de pecado es muerte. Muy bien. ¿Y muerte qué significa? ¿Es simplemente que el cuerpo ya se fue, que ya no hay el alma, el espíritu en el cuerpo? No. Muerte es separación de quién? De Dios. ¿Me va acompañando? Bueno. ¿Cuál era el mayor sufrimiento de Jesús? ¿Era la cruz? ¿Los latigazos? ¿Ser escupido? ¿Estar desnudo? Era beber esa copa que cargaba no solo con su pecado, que él no tenía, sino de toda la humanidad. Si la paga de mi pecado es la muerte, imagínate de toda la humanidad. ¿Qué eso significaba? Estar completamente apartado de Dios Padre. Ese era el sufrimiento a lo cual Jesús temía, estar apartado, alejado, separado, abandonado de Dios Padre. Entonces, este sí era el gran sufrimiento a lo que Jesús oró al Padre y dijo, pasa de mí esta copa. O sea, no quiero estar lejos de ti. Desde la eternidad y por toda la eternidad, Jesús siempre estuvo al lado del Padre y a Él, al Dios Todopoderoso, al mismo Cristo, a Él le dio miedo. La única cosa que a Jesús le dio miedo fue estar alejado de Dios, el Padre. Pero Mateo 26:42 Él dice, hágase tu voluntad. Y en esta misma oración, Él vuelve a decir, si es posible, pasa de mí esa copa. Pero la termina diciendo, hágase tu voluntad. Jesús se convirtió Él mismo en pecado, siendo que Él jamás había pecado. Él no se transformó en un pecado, se transformó Él en pecado. Bebió la copa de todos nosotros. Y así pudo pagar nuestra deuda. Y vencer a Satanás, derrotarlo definitivamente a Satanás. Entonces lo más doloroso para Jesús fue tener que vivir una separación de Padre a causa de nuestros pecados. Él dice ahí en su momento de los dos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me dejaste? Por primera vez Jesús se ve lejos de su Padre. Y esto fue su dolor insufrible, lo más difícil, lo más doloroso por él. Y él pasa la primera muerte, está separado de Dios. Y ahora vamos a entrar en la segunda muerte de Jesús, la muerte física. Después de él pasar todo el sufrimiento de la cruz y morir en la cruz de Calvario, y el pastor les había comentado que le pasa una lanza y ahí comprobaban que sí, estaba muerto, Jesús descende al Hades. Antes de subir, la Biblia dice que él descendió para cumplir así entonces las profecías. Mateo 12:40 dice 3 días y 3 noches. Eso fue el tiempo que Jesús descendió. Así como dice las profecías, como pasó el profeta Jonás, por 3 días y 3 noches adentro del vientre del gran pez. Y Jesús desciende. Efesios 4:8 nos dice que él descendió primero, luego ascendió. ¿Él descendió a dónde, pastora? Al Seol, al Hades. Ahí es el lugar donde estaban los muertos. Y ahí él continuó su obra. ¿Su obra de qué? De redención. Su obra redentora de buscarnos, de salvarnos. Pero calma, ya llegamos ahí. Y ahí él es juzgado. ¿Juzgado por qué? Por el pecado. Pero pastora, si él nunca pecó. Pero recordad que él bebió la copa. Él cargaba con todo el pecado de nosotros. Lo que nos tocaba a nosotros vivir la muerte. ¿Recuerda? Porque la paga del pecado es muerte. Yo pequé, me toca recibir la muerte. Jesús agarra esa copa que me pertenecía y a toda la humanidad y lo toma él. El separado de Dios vive la primera muerte, desciende y ahora va a vivir la segunda muerte. Muere el cuerpo, desciende al Hades. Llegando ahí, empieza a ser juzgado. ¿Por qué? Por el pecado.
Ese juzgamiento ocurre que Él es separado de Dios Padre. Sufre juicio por todos nuestros pecados. Experimentó el peor abandono. Y recibió la ira correspondiente al pecado, a las peores atrocidades, a todos los pecados. Isaías 53:10 dice que Jehová quiso quebrantarlo, que Él mismo fue ofrenda por el pecado. Dios tiene una ira con el pecado, un enojo tan grande, y ese enojo completo de toda la humanidad cayó sobre una sola persona, Jesucristo. Jehová quiso quebrantarlo, porque Él fue ofrenda por mí y por tu pecado. Jesús Él recibió el juzgamiento, el castigo, el juicio por mi pecado. Te voy a poner más sencillo. Jesús sufrió el juzgamiento, la paga, el castigo por tu pecado. El Salmo 88 nos muestra el clamor, ese clamor de Jesús, de su alma. Yo quiero que te detengas ahora acá y vaya a leer este trecho. Ahí en la cartilla tiene él también un pedazo de esos versículos, pero si puedes agarrar tu Biblia ahora, detenerte un ratito, anda a leer este capítulo, Salmo 88. Muestra claramente el sufrimiento. Ahí es la oración de Jesús y vas a entender de qué te estoy hablando. Pero te voy pasando un pequeño resumen acá. Este salmo él describe en su espíritu el sufrimiento que Jesús pasó, de soledad, de oscuridad, de abandono, de angustia, de aflicción, de separación. Jesús él sufrió no un castigo, él sufrió todos los castigos por cada uno de los pecados. Ahora imagínense conmigo usted teniendo una deuda gigantesca, tan grande que el banco te avisa que va a sacar tu casa, todos tus vehículos, que tu nombre estará sucio, de tus hijos, que va a sacar todo lo que tenés, tu empresa, todo, porque tenéis una deuda gigantesca que jamás podrás pagar. Y vos ya trataste de todo y nunca lograste pagar esa deuda. Ya vendiste, ya creaste, ya trabajaste 24/7, ya pidiste prestado, pero la deuda sigue creciendo y no hay forma de pagarla. Y el banco dice, ya está, te vamos a sacar todo. Incluyendo tus hijos tendrán que trabajar de esclavo para pagar la deuda que vos dejaste. Pero llega alguien y ese alguien saca todo lo que tiene y paga toda tu deuda. Y cuando tú estabas esperando que vinieran a sacarte de la casa, a llevar todo lo que tenías, simplemente viene el de banco y te dice, mira, fulano, tu deuda fue quitada, pagada al 100%, no debes nada. Quiero que te quedes un poquito con este mensaje, con esta imagen en tu cabeza. ¿Cómo te sentirías si vas a perderlo todo, pero alguien vino y te lo pagó todo? Volvamos. Después de morir, que él está ahí en el Hades, paga todo eso, pasa algo en 1 de Pedro 3:18 que dice que en carne él es muerto, pero su espíritu es vivificado. Jesús fue vivificado. O sea, ¿qué significa eso, pastora? Sí, murió, fue a Hades, pagó el precio, fue allá, sufrió todo lo que tenía que sufrir, quedó alejado de su Padre por todo ese tiempo, en una oscuridad indescriptible, en una separación indescriptible, pagando por cada uno de los pecados de toda la humanidad, separado al 100% de Dios Abba, y Él pasa ese sufrimiento ahí durante estos días bajo tierra, hasta que Él logra pagar por completo la deuda que era tuya. Él la paga, la cancela. Y a partir de este momento, a través de este sacrificio, a través de esa situación de Él no mirar a sí mismo, siendo santo, hacerse pecado y haciéndose pecado, pagar por nosotros lo que no podíamos pagar, Él rompe algo, Él quiebra algo y Él derrota por completo la muerte, el infierno y a Satanás. Aleluya, Él derrota, Él no pelea, Él derrota la muerte, el infierno y Satanás.
Satanás y recupera la llave del Hades, la llave de la muerte, y él es vivificado, o sea, vuelve a la vida, es victorioso, gana lo que ningún ser humano pudo lograr. El ser humano jamás ha logrado burlar la muerte. El ser humano siempre ha vencido animales, ha vencido carreras, ha vencido otros seres humanos, ha vencido muchas cosas, pero la muerte jamás. Pero alguien llega humillándose, sacrificándose, y él derrota la muerte. Aleluya. Él rompe todo. Gloria a Dios. Y a partir de ahí, la victoria comienza. Aleluya. La resurrección pasa a ser visible. Pero antes de volver a la vida, de que la resurrección se hiciera física, él hace algo. Dice la Biblia en 1 de Pedro 3:19 que él predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa eso, pastora? ¿Él fue a evangelizar a los demonios? No. Él fue a hacer una proclama de su victoria. ¿Sabe qué es eso? Cuando alguien sale en la calle anunciando, declarando algo, eso es una proclama. Por ejemplo, en esas temporadas gana la copa. Cuando ganaron la Copa Argentina, cuando ganaron la Copa del Mundial, ¿qué salió la gente en la calle? Proclamando, declarando la victoria, anunciando a todos, vencemos, ganamos. Eso. Jesús fue a los espíritus encarcelados, a los demonios, declara su victoria contra Satanás. Él fue mostrar, papá, mira, tu jefe ha perdido, ha sido derrotado y fui yo que lo derroté. Aleluya. Jesús anunció a los demonios, a todos los espíritus encarcelados, su victoria. Como diría por acá, en la jeta, papá. Tomar. Él ha vencido y él salió proclamando. Y además de eso, Jesús también, aún ahí, antes de volver a la vida, después que ya venció, que derrotó, Jesús salió predicando también a la palabra, a los que estamos esperando al Mesías. Primera de Pedro 4:6 dice que le anunció el evangelio a quienes murieron esperando al Mesías. La obra de Cristo alcanzó también a esas personas. ¿Cómo así, pastor? Personas que habían morido, habían creído en Dios antes de Jesús venir. Sino que uno es salvo a través de Jesús, del sacrificio de Jesús. Pero hay muchísima gente que murió mucho antes de Jesús, que vivió en la tierra y murió mucho antes. La Biblia dice que a ellos Jesús fue a predicar. Si la salvación solo viene a partir de Jesús, pero ellos creían las promesas de Dios, esperaron en Dios, pero nunca vieron a Jesús. Entonces Jesús va y les predica. Y la Biblia dice que ellos fueron levantados. Y así también pudieron recibir la misma promesa que recibimos nosotros de salvación. Así como nosotros, por conocer a Jesús, aceptarlo, podemos y hacerlo, Jesús también les fue decir a ellos de eso. Y ellos pudieron también levantarse. ¡Ay, qué rico! Jesús dio la oportunidad a los que venían antes, así como también dio a nosotros que veníamos después. ¡Qué amor! ¡Qué gracia! ¡Qué plan perfecto! Perfecto. Él no dejó nada escaparse. ¿Sabe lo que es lindo? La Biblia nos dice que su cuerpo no vio corrupción. ¿Qué quiere decir eso, pastora? Cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo pasa por corrupción, empieza a degradarse, es comido por los animales, volvemos al polvo, ¿recordad? Venido de la tierra y volvemos a ella. Los que mueren en mar también se degradan, los que son quemados también vienen cenizas, y al fin y al cabo lo que vino de la tierra vuelve a la tierra. De una u otra manera siempre volvemos a la tierra. Pero el cuerpo de Jesús tenía una promesa, más una de tantas que ya hemos visto. En Salmos 16, 9, 10, todos esos fueron escritos antes que pasara todo eso. Eso es charla para más adelante, pero presta atención que las profecías ocurrieron antes de que Él viniera. Y cuando Él vino, Él las cumplió tal como ellas decían. Pero vamos acá, te dejo ahí una pulga atrás de la oreja para que puedas buscar más profecías sobre Jesús y cómo se cumplieron. Esa. Salmo 16, 9 dice que su cuerpo reposó, pero no sufrió corrupción. Hechos 2, 31 al 33 dice que el cumplimiento de la profecía, el Padre lo resucitó y fue restaurado completamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo físico de Jesús no se degradó, no desapareció, no fue comido por los bichitos, no, fue guardado. Su cuerpo no vio corrupción. Es el único líder religioso que siguió su cuerpo intacto y vivo. Aleluya. Entonces Jesús es resucitado, acaba con la proclama, vence a la muerte, proclama a los demonios que Él ha vencido, avisa a aquellos que no le conocían que Él ha vencido la muerte. Y entonces Jesús vuelve a la vida. ¿En otro cuerpo? No, en aquel que no vio corrupción, simplemente estaba ahí descansando. Y como la restauración de Él a su cuerpo fue hecha,
Él trae con nosotros restauración a nosotros, dándolo la seguridad, asegurando que también seremos restaurados juntamente con Cristo. Aleluya. Isaías 53:5 dice así: herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y con sus llagas fuimos nosotros sanados. Lea Isaías 53 completo. Él pasó cada una de esas cosas por nosotros. Él no fue crucificado por los romanos, fue por tus rebeliones. Él no recibió los latigazos por los soldados, fue por tu pecado. Y Él no murió porque ellos lo mataron, no, tu pecado lo mató. Fuimos nosotros que lo matamos a Jesús. Pero cada una de esas heridas a nosotros nos trajo vidas. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pero por esas llagas, por estas heridas, por estos dolores, fuimos nosotros sanados. Aleluya. Y con todo este sacrificio que Jesús hizo por ti, Él te trajo salvación, sanidad, liberación, restauración, vida eterna y muchísimos otros beneficios. Pero acá te he nombrado unos que ya cambian todo. Con ese sacrificio Él te salvó. Trajo sanidad a tu cuerpo. Trajo liberación. Oh Dios, te restauró por completo y te trae vida eterna. ¿Cuántos beneficios a través de su sacrificio? ¿Recordar la deuda que tenías que pagar al banco? Es más o menos así. Yo te pagué la deuda. Yo limpié tu nombre. No solo te quedaste con tu casa, sino que ahora amoblé toda tu casa. Y ahora te di un nuevo empleo. Vamos a poner así en esas palabras. Lo que tú debías, Él lo restauró y te trajo muchísimo más. Solo Jesús. Ahora, ¿cómo es que aplico eso a mi vida, pastora? ¿Cómo es que puedo apoderarme de todos esos beneficios? Necesitas apropiarse personalmente de la obra de Jesucristo, tomarla como tuya, no como por eso estoy acá volviendo, fue tu pecado, tu maldad. Bueno, entonces traerla hasta ti y decir, yo me apropio de esta obra para mi vida, para mi ser. Y yo confío que ese poder de la muerte y resurrección de Cristo me transforma en un poder transformador. Me apropio de Él y declaro que sobre mi vida viene el poder de la transformación. Y creer por completo que Jesús no pagó una parte de precio, no pagó una cuota de tu deuda, no, Él pagó por completo. No quedó nada sepagado, Él pagó por completo. Y esa obra fue por ti. Tómala, apropíese. Haga de ese sacrificio valer la pena por tu vida y vivir el poder de esa transformación que solo la muerte y resurrección de Cristo trajo hacia ti. Nada más, ninguém más, ninguna otra persona podrá hacer por ti lo que Jesús ya hizo. No va a ser, repito, ya lo hizo, ya está, ya fue pagado. Te falta agarrarlo, recibirlo, apropiarte y vivir y disfrutar de ello. Y ahora está. ¿Querés hacer un compromiso con este Jesús, con esa revelación de la cruz? Y entender de que no fue simplemente una muertecita, ¿no? Él vivió lo más asombroso de todo, mirando hacia ti, amándote mucho antes que naciera y soportando hasta el final que está separado de su Padre, para que tú puedas volver a estar cerca del Padre. Él se apartó del Padre para acercarnos hacia el Padre. Para eso, es hora de renunciar a todo el pecado, de abandonarlo por completo. Si todo lo que pasó Jesús fue culpa de ese pecado, ¿has algún sentido seguir agarrado a este pecado que te va a llevar a la muerte, siendo que alguien ya pagó el precio por él? Recibe esa libertad, recibe la sanidad, reciba todo lo que Jesús tiene para ti a través de su sacrificio, de la cruz de Calvario, de su muerte en esa cruz. Es usted que tiene que decidir recibir y vivir. Reconozca su obra. Para eso necesitas eso. Reconocer lo que Jesús hizo. Aceptar y vivir esa victoria como tuya. Así como la paga del pecado era la muerte, la Biblia sigue, pero la dádiva de Dios es la vida eterna. Así como Jesús pagó lo que te tocaba pagar. Cuando Él pagó, Él también te dio lo que tocaba a Él como santo.
que es la vida. No es solo una vidacita, no, la vida eterna, en abundancia, perfecta. Y podemos vivir esta vida eterna, disfrutar de todos esos beneficios, a partir de que yo acepto ese sacrificio, reconozco y decido vivir para mí, traerlo para mí, su victoria. Amén. Vamos a estar orando. Y permita que esa revelación de la cruz venga sobre ti diariamente. Todos los días detente a pensar en ese sacrificio y lo que su resultado trajo para ti. Vamos a orar. Repita conmigo, Padre Celestial, en este momento me arrepiento de mis pecados. Renuncio a todo pecado, agarro odio a todo pecado y ya no lo quiero más en mi vida. Recibo la libertad, la sanidad y todos los beneficios que la cruz trajo consigo. Y a partir de hoy yo vivo bajo el poder de la resurrección de Cristo. Renuncio a todo lo que me aparta de Cristo y en estos momentos reconozco esa obra completa en la cruz de Calvario hecha por Jesús y me apropio de esta victoria que Él le ha declarado para mi vida personalmente. En el nombre de Jesús, yo ahora paso de muerte a vida. Ahora dejo el pecado y vivo la santidad con Cristo. En este momento reconozco a Él como mi Señor y vivo bajo su señorío. Y hago hoy un compromiso de que esta revelación de la cruz siga viva diariamente dentro de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Esta es una clase gloriosa. Espero que hayas disfrutado. Recuerda las actividades que hay en el cuadernillo, pero tengo una más. Antes de la clase presencial, vean la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, completa. Y vamos a charlar con su maestro ahí en la